Vamos a ir de ahí hasta La Paz, capital de Bolivia, o capital administrativa, creo que la capital oficial es Sucre, puesto que el día de ayer ha sido detenido el expresidente de la República Boliviana, el señor Luis Arce, bajo sospecha de haber incurrido en una falta grave al entregar fondos y desviar el uso de fondos para un fondo indígena del país. Vamos a escuchar lo que nos dice sobre este tema una colega boliviana, la señora Paola Saavedra Ostojic, que es productora de la televisión universitaria en La Paz. Paola, muy buenos días, bienvenida al Perú y gracias por colaborar con RPP. ¿Qué tal, Fernando, Mavi? Un abrazo hasta Perú. Gracias a ustedes más bien por convocarme siempre en este espacio. Y permíteme contarte un poquito lo que está ocurriendo. Ayer, al promediar las 14 horas con 30 minutos, Luis Arce fue aprehendido por efectivos policiales y trasladados hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde pasó la noche, permaneció en el lugar y se habría acogido a su derecho al silencio dentro de una acusación de un desfalco millonario del Fondo Indígena. Esta institución fue creada bajo el gobierno de Evo Morales cuando Luis Arce era ministro de Economía y parte del directorio del Fondo Indígena. El desfalco es de más de 360 millones de bolivianos, entonces estamos hablando de una suma bastante grande que y que ha salpicado a a Luis Arce. ¿Cuánto en dólares aproximadamente? Para darnos una idea por aquí. A ver, estamos hablando de alrededor de más o menos entre 8 y 9 millones de dólares. Porque ¿no? el caso en Fondo una primera Indígena, fase, sí, el caso Fondo Indígena estábamos revisando, Paola, es uno de los mayores escándalos, ¿correcto?, en la historia reciente de Bolivia. Para que nuestros oyentes entiendan bien, el desarrollo, como tú decías, es una de las iniciativas que se instauró durante el gobierno de Evo Morales, pero que administraba muchísimo dinero, el 5% del impuesto directo de hidrocarburos. Esto quiere decir que recibió, por lo menos en los años entre 2006 y 2014, 3.197 millones de bolivianos, que son unos 460 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Exacto. Todo ese dinero se transfirió a cuentas privadas, de una cuenta pública del Estado a cuentas privadas. Entonces, ahí nace una investigación ya el año 2015. Esto data del 2015, no es una investigación reciente. Y la razón de la detención de Luis Arce, según han explicado el fiscal general del Estado y otros juristas, se debe a que él era parte del directorio en aquel entonces cuando fungía como ministro de Economía. Por lo que ahí salta un dato curioso, porque ya voces políticas han manifestado, algunos sectores minoritarios que defienden a Luis Arce aseguran que a él le corresponde un caso de corte, un juicio de responsabilidades como exmandatario. Sin embargo, el fiscal general del Estado ha dicho que no le corresponde porque él en ese momento, cuando se presume, cometió al menos los 4 delitos por los que está imputado hoy. Él fungía como ministro, no era presidente del Estado. Entonces, la figura de Luis Arce es diferente y le correspondería, según los expertos, un juicio ordinario. Y el propio fiscal general del Estado ha manifestado que van a pedir la detención preventiva porque existe un riesgo latente de fuga de Luis Arce. Hay otras 5 órdenes de aprehensión pendientes, no se han revelado los nombres, pero se sospecha de algunos de los ex colaboradores de Evo Morales y del propio Evo Morales dentro de este caso del Fondo Indígena, Mari. De acuerdo. Quiere decir que Evo Morales mismo podría haberse implicado en un acto en el que por el momento está detenido quien fuera su ministro de Economía, señor Luis Arce. Sí, podría. En su momento Evo Morales se presentó, cuando él era presidente, una serie de descargos manifestando que estas determinaciones se tomaban en el directorio del Fondo Indígena, del cual era parte Luis Arce, ¿no? Sin embargo, las investigaciones apuntan a que también se habrían beneficiado a ciertos dirigentes, organizaciones políticas, sociales que los respaldaban. Entonces, lo más probable es que este escándalo le salpique también al propio Evo Morales, Fernando. Claro. Muy bien, muchas gracias, ¿no?, por esta información y naturalmente nos vamos a seguir interesando en lo que es
algo que produce impacto. ¿Tenemos preguntas pendientes, Mávila? No, yo, estaba tratando de entender cómo ha funcionado este mecanismo y cuáles son las imputaciones. Son varios los delitos que se le atribuyen a Arce, pero la responsabilidad mayor es la autorización de los desembolsos, ¿correcto? Exacto. Hoy Luis Arce está imputado por al menos 4 delitos: legitimación de ganancias ilícitas, incumplimiento de deberes y también el haber promovido ciertos traspasos de cuentas públicas a cuentas privadas. Ese es el error. Y de proyectos. Inclusive se habla de pueblos fantasmas donde se habría transferido el dinero, donde jamás llegaron obras del denominado fondo indígena. Tú mencionabas muy bien, el 5% del IDH se destinaba a este fondo indígena. Para que la población tenga una idea, es el porcentaje que se les dedica a las 10 universidades del sistema público del país. Entonces, es una cantidad enorme de dinero la que se habría desviado de este fondo indígena, donde incluso se han detenido algunos exgerentes. Uno de ellos ha muerto en la cárcel bajo la presión política al tener que enfrentar al menos 230 procesos. Entonces ahora se está pidiendo justicia. Lidia Patti, quien estuvo como parte del cuerpo diplomático precisamente en Perú, fue aprehendida hace unos 3 días, trasladada a la cárcel. Ahora Luis Arce, y habrá que ver qué pasa en las próximas horas con estas investigaciones. Claro, una de las titulares de las cuentas a las que se realizaron los desembolsos, entiendo también. El caso de Patti. Sí. ¿No? Lidia Patti, que está detenida. Está detenida. Y además, como un datito curioso, Lidia Patti fue quien activó también un proceso en el denominado caso Golpe 1, y muchos le dan a Lidia Patti la victoria de haber logrado detener a la exmandataria Yanine Áñez. Entonces, por ahí hay un tema político también muy fuerte. Claro. Interesante comentarte, Paola, que hay un vínculo, además, que conecta al expresidente boliviano con una investigación al expresidente Martín Vizcarra aquí en el Perú, ¿no? Documentos, una avioneta alquilada por Obrainsa, que hacen la conexión entre el expresidente Arce con la investigación que finalmente ha derivado en una condena de 14 años contra Martín Vizcarra. Exacto. De eso acá se sabe muy poco, pero sin embargo, ahora que podría en las próximas horas tener una detención preventiva en algún penal Luis Arce, podrían conocerse varias otras demandas. Recordemos que Arce también enfrenta un proceso por paternidad al cual no se habría presentado. Entonces existen varias figuras y varias denuncias contra el exmandatario. Muy bien, muchas gracias. Quizás si podemos abusar de ti, ¿cómo le está yendo al nuevo presidente Paz y cómo andan sus relaciones con el vicepresidente, cuyas declaraciones hemos venido siguiendo, las de Edman Lara? Bueno, Fernando, ese es un tema bastante complejo. Rodrigo Paz prometió 3 puntos, si hacemos un checklist, cuando él dijo: yo asumo el gobierno, y desde ese día tenemos diésel y gasolina. Hoy hay diésel y gasolina en algunos sectores del país, no con tanta regularidad, pero ya no tenemos las largas filas que teníamos hasta de 6 días, ¿no? Prometió dólares, hay algo más de dólares, no en la normalidad, y prometió frenar la inflación. Pero ese es un tema que, poco a poco, con mucha calma, se debe ir derivando. Por ese lado, Rodrigo Paz tiene algunos puntos positivos, son 33 días de gobierno, entre luces y sombras, y la mayor sombra, sin duda alguna, es su propio vicepresidente, don Edman Lara, quien al parecer tiene muchos desacuerdos con el propio presidente, lo que muchos decían que iba a ser su principal opositor, porque en este momento en el Congreso Rodrigo Paz no tiene muchos opositores, ¿no? Sino más bien en la vicepresidencia es donde están ya la oposición junto con Edman Lara, y hay 2 caminos: o reparar esto y seguir para adelante, o que finalmente las relaciones queden totalmente cortadas, lo que sería un perjuicio grande en un momento de crisis que le toca enfrentar a Bolivia, una crisis complicada. Muy bien, seguiremos preguntando sobre esto porque nos interesa qué cosa puede pasar entre un presidente y un vicepresidente al cabo de 33 días de haber entrado en funciones. Muchas gracias, Paola, y muy buena suerte para ti y para tus compatriotas bolivianos.
Gracias, Paola. Un gusto conversar con ustedes y a las órdenes. Siempre un saludo hasta la República Hermana del Perú. Un abrazo. Muchas gracias.